Ahí vamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Yo creo que ya debes estar, ya estamos en directo. Y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar, sale la oportunidad. Qué fácil es engañar al que no sabe leer. Cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto suele andar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de barriga de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Bueno, buenas tardes aquí desde Lyon, Francia, con la Asociación France Colombie Solidarité y nuestro programa Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Hoy haremos un especial de fin de año 2020. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir. La caravana en abajo. Bueno, hoy estaremos compartiendo con el público, con las personas que nos siguen y estaremos hablando de este año que termina. Buenas tardes, Clara, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Hola, Gustavo, bienvenido. Mauricio, Clara, qué placer volvernos a encontrar en este espacio que se ha venido convirtiendo realmente en una herramienta de comunicación, de encuentro fundamentalmente entre gente que trabaja por los cambios sociales, que le aporta socialmente no solamente a Colombia, sino también aquí en Europa. Sí, precisamente estábamos hoy recordando muchos invitados que tuvimos este año. Afortunadamente, líderes sociales de colombianos que están en Colombia, otros que están en el exterior. Y precisamente hoy que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no, Gustavo? 10 de diciembre, Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Precisamente esto sucede al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la humanidad, de alguna manera altruista, se reúne en sus representantes de los países, como es la Unión de las Naciones, para hacer una declaración que ponga fin a la barbarie, que impida que dramas como el que vivió la humanidad en la Segunda Guerra se volviesen a repetir. Que nunca más se cometan crímenes de guerra, que nunca más, a pesar de algún conflicto, se vuelvan a cometer atentados aleves que dañen la dignidad del ser humano. Ese es como el espíritu que rodea esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, nos toca muy especialmente porque hace parte, hoy precisamente termina la campaña que hemos venido acompañando y sosteniendo, dirigida a la Corte Penal Internacional. Bueno, sí, ahorita hablaremos bien de la campaña que hoy termina, duró más o menos un mes, donde se invitaba a los colombianos y a las personas que nos quisieran acompañar a firmar una carta
de apoyo, de solidaridad hacia Colombia, en una carta dirigida a la Corte Penal Internacional para que intervenga ya sobre todo lo que está pasando en Colombia, todos los asesinatos y masacres que pasan allá. Igualmente, pues este año fue un año muy difícil para el mundo, vivimos también lo de la pandemia, que pasaron muchas cosas, mucha gente quedó sin empleo, mucha gente perdió familiares, mucha gente no pudo compartir como se compartía en otras épocas. Este diciembre va a ser un diciembre también diferente. A propósito de la pandemia, tenemos a Clara, que es profesora en Bogotá, que vivió la pandemia, como todos los profesores, diferente, ¿no? Desde lo virtual. Cuéntanos, Clarita, cómo te sentiste en este año, que fue como un año diferente para todos los niños y los profesores. Así es, se vivió una situación muy difícil. Personalmente, porque la conectividad de nuestros estudiantes no es, desafortunadamente no es la que se requiere, no es la óptima para poder hacer un proceso como debe ser. Afortunadamente pues logramos sortear el año lectivo con la mayoría del grupo, con muchas herramientas como improvisadas, el WhatsApp, el correo, los mensajes, las fotos, las guías, pero no es lo mismo. Con los niños se trató al máximo de tener comunicación, sin embargo, pues estamos en una localidad que no tiene buena conectividad y tampoco hay recurso en casa pues para tener los dispositivos electrónicos necesarios para hacer una educación virtual como debe ser, pero pues logramos sortear este año. Esperamos que el año entrante pues se den las condiciones para poder iniciar de la manera más adecuada, brindarles a nuestros estudiantes pues la mejor opción, así sea de manera semipresencial, pero con una conexión mejor que pueda brindarles pues las estrategias pedagógicas que se requieren. Sí, fue un año muy difícil. Afortunadamente tuvimos el apoyo de los padres, porque sin ellos no se hubiera podido realizar. Tuvieron que hacer un trabajo extra de estar leyéndoles las guías, tomándoles las fotos, prestándoles el celular para poder enviar las evidencias. Vamos a, pues, a seguir trabajando en pro de una mejor educación, esperando que tanto el gobierno local como el gobierno nacional pues brinde las estrategias, brinde los dispositivos para poder continuar esta labor. Pues qué bueno, porque fue un trabajo en equipo de padres, alumnos y profesores, más de ellos que inclusive del mismo estado, que dio muy pocas oportunidades para que esto se pudiera realizar, no era tan fácil. Igualmente porque los padres, pues, o algunos sin trabajo, muchas cosas, muchas dificultades económicas. Si comparamos Francia y Colombia, pues Gustavo también es profesor, también le tocó desde lo virtual dictar clases. Si eso es lo mismo, ¿cómo se pasa en Francia? Claro, efectivamente me ponía Clara a reflexionar en ese tema, porque pues si bien es cierto, el acceso a las redes de comunicación es mucho más amplio, es decir, que todo el mundo tiene acceso a Internet en sus casas y por decirlo de alguna manera, todo el mundo tiene también sus computadores, sus tabletas o sus teléfonos portables. Entonces eso hace que existan muchas herramientas. Hay colegios que tienen supremamente organizadas las líneas de comunicación. Yo tal vez les tuve la oportunidad de comentarles que en un liceo donde la cantidad de estudiantes impedía que estuviesen todos presentes, las disposiciones tomadas eran que una parte de los estudiantes, un poco más de la mitad, estuviera presencial, porque es muy importante ese lazo, primero entre los jóvenes, entre los niños, entre los estudiantes, y también esa comunicación con sus
profesores, ese contacto cercano es muy importante. Y la otra parte, entonces, virtual, es decir, en sus casas, contando con programas similares a este que estamos utilizando, muy prácticos, de muy fácil uso y más aún tomando en cuenta que los niños de hoy, las nuevas generaciones, son muy hábiles. Ellos nacieron con el Internet, ellos se familiarizan y se relacionan muy rápidamente con el manejo de cualquier herramienta numérica de este tipo electrónico. Entonces, pues veía uno esa facilidad y sin embargo se notaba el impacto que causa en los jóvenes ese perder ciertas perspectivas, ciertos referentes de sus compañeros, de sus rutinas, de su cotidiano, la hora de la levantada, la hora de la clase, la hora del descanso, en fin, todo ese tipo de cosas se trastocan y empiezan a impactar de muchas maneras a los jóvenes. En este momento estamos en presencial, todos los estudiantes están en clase presencial. Estamos esperando esta noche un nuevo pronunciamiento del Ministerio del Interior, que muy probablemente va a tomar nuevas medidas de confinamiento debido a que los topes de contagios de la pandemia vienen incrementándose de una manera muy importante. Me explico. Hasta hace una semana, digamos 10 días, llegamos a tener un tope de 35,000 personas contagiadas por día. La meta del gobierno fue bajar eso hasta 5,000. Y su argumento es que si se mantenía por debajo de los 5,000, entonces podría haber más flexibilidad en las medidas de confinamiento para las fiestas decembrinas, para que la gente viajaran a ver sus familiares, a sus vacaciones, etc. El problema es que ayer y hoy estamos por encima de los 13,000 contagiados por día. Entonces, se puede presumir que vendrán medidas restrictivas tomando en cuenta que los bares y los restaurantes están cerrados. Bueno, tenemos una nueva compañía, nueva me refiero porque acaba de llegar. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Hola, Hola, Pati, buenas tardes. Ay. Entonces, Sí, Pati, bienvenida. Estamos precisamente hablando de lo que pasó en este 2020 con la pandemia. Clara y Gustavo nos contaban un poco sobre la experiencia de ser profes, de lo virtual. Y sabemos que hubo muchas experiencias, muchas cosas que pasaron, bueno, tristes a veces. Y pues no sé si Patricia o la nueva Moni llegar nos quiera contar algo de esta experiencia que ha pasado con esta pandemia que pasó en este año. Buenas noches, sí, bueno, es un poco como difícil y a la vez todo como que uno dice, bueno, que cómo actuar, cómo prepararse. En el colegio pues hay muchas ayudas de las profesoras y he sentido como ese acompañamiento, ¿no? También al principio que las máscaras, que no las máscaras, que el gel fue muy, muy duro, ¿no? Entonces continuamos así, luego otra vez se cierra, luego nuevamente abrimos y estar en los colegios es una experiencia por los niños, son muy pequeños, entonces ellos, pues todos los días uno aprende de ellos y ellos también de nosotros. Entonces, ante todo es como tú decirle a un niño, no actúes de esta manera, puedes ser flexible, pero siempre con normas, siempre tienes que ser, pues mira, son así, respetar los horarios, respetar las horas de la comida. Entonces ha sido complicado, pero se ha salido adelante porque no se ha suspendido
el colegio de los niños. También la llegada, pues a veces de los animalitos estos en la cabeza también fue un proceso difícil porque pues trae otras cosas también, ¿no? Entonces son muchas cosas, muchas adaptaciones con los padres de familia, al recibir a los niños cuando salen, que no se aglomeren los padres. Al principio muchos padres no se colocaban para nada la máscara. Hemos sentido que ya de 2 o 3 meses, acá de 2 meses, como que veo que, wow, ¿qué pasó? Padres que eran reacios y al no colocarse las máscaras, se las están colocando. También los niños a partir de cierta edad se están colocando las máscaras, pero eso es complicado en los salones porque uno tiene que estar más pendiente si el niño la coge, si la tira en el suelo, se cae en el suelo y luego otra vez se la colocan. No, eso es totalmente... Pero ellos están con el tiempo que permanecieron en casa, para ellos fue muy difícil, por eso se hicieron como que vuelven o no vuelven, entran o no entran, están en sus casas. Entonces a los niños cuando regresan nuevamente, las actitudes y las conductas eran de agresividad, de silencio, de que por qué a ellos les pasaba esto en estos momentos, que pues también sus aniversarios, sus cumpleaños también es una manera ya que se festeja también diferente, entonces no se podía hacer, no podían estar con sus compañeros, entonces siempre todos esos encierros causan como una bomba, ¿no? Y después otra vez vuelven a salir a retomar sus cosas y poco a poco, pero ya no se reúnen tantos niños, entonces también hay que saberles explicar eso, que no pueden compartir tanto, que no pueden tocar todo esto, que por qué, y ellos se saben todo, que por qué el gel no lo debo utilizar de esta manera, que porque acaban la capa de no sé cuántos, que debo durar 4 minutos lavándome las manos. Es un proceso que los niños saben todo y nos enseñan. Entonces, es a veces ya uno se asimila de estar con ciertas reglas de la distancia. Antes aquí, pues los niños, ellos venían a uno y que en las piernas y se sentaban y se cogían, y entonces ya nos ha tocado pues saber decir no, pero saber cómo se le dice. Bueno, vemos que no ha sido fácil para ninguno como profesor, como trabajador de esta pandemia. Nadie estaba preparado para afrontar esto, inclusive lo de lo virtual. Mucha gente ni siquiera sabía utilizar muchas aplicaciones que se utilizaron como el Zoom, el Meeting, el mismo WhatsApp todo el tiempo, o sea, toda la tecnología. A ver, Clarito, de pronto esas anécdotas que nos cuentas, un aprendizaje, porque también hay cosas bonitas, porque se aprendieron muchas cosas, les tocó como empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Entonces, como ¿qué fue esa experiencia, una experiencia positiva para ti, Clara, de esos cursos virtuales? El objetivo de esta experiencia es el apoyo de los padres. Saber que tal vez padres que no iban al colegio, que no tenían comunicación con nosotros, tuvieron que tomar la vocería, estar allí, liderazgo de poder hacer el trabajo, de poder estar con ellos desarrollando pues las guías, que fue uno de los logros que para mí es muy positivo, fue el lograr organizarnos como equipo de trabajo por grado y realizar unas guías interdisciplinarias con las cuales veníamos luchando por mucho tiempo, y es trabajar conocimiento integralmente. Entonces, ese sí es un logro bastante positivo, lograr hacer guías para no mandarles tanto trabajo a los niños de una guía por asignatura. Nos reunimos y teníamos reuniones semanales para realizar las guías interdisciplinarias como debe ser. Entonces tomábamos un hilo conductor y cada profesora desde su área, desde ese hilo conductor trabajaba para enviarles solamente una guía a los estudiantes. Y esa la trabajaban durante la semana. Otro aspecto, especialmente de nuestro colegio, es el lograr
integrar en esas guías el saber intercultural. Pues nuestro colegio tiene chicos indígenas, chicos afro, que fortaleciendo pues sus saberes propios, rescatarlos y no dejarlos como tal abandonados. Entonces, en estas guías sus conocimientos, sus particulares, pues ahí los derechos, aquí pues se vio la brecha más grande frente a eso. O sea, que más en Congreso como y la comunicación con la mamá pues para mí era imposible porque no sé la lengua de ellos y ella no sabe el español. Entonces, pues las respuestas eran sí, profe, no, profe y ya no más. Entonces, con él sí no se pudo lograr un proceso que es como una tristeza que llevo ahí y llevaré hasta el año entrante a ver qué se puede hacer en ese proceso. Pero pues son cosas positivas y cosas por reflexionar. El derecho a la equidad, el que él tuviera una oportunidad con un dispositivo mejor, pues tal vez era algo del gobierno, pero no se pudo lograr. Entonces, pues ahí seguimos fortaleciendo esto. Precisamente, empezando el programa hablábamos de los derechos humanos y que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Aquí desde la distancia, Gustavo, tú ves sobre la pandemia, el gobierno, uno se da cuenta que como que los derechos resaltan más porque no, se da uno cuenta que no hay derecho a la salud, hay una educación, o sea, muchas cosas que faltan en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, Colombia. ¿Cómo tú has visto, cómo viste esa pandemia desde aquí, desde Francia, en Colombia? Bueno, antes de responderte, no sé si será oportuno, quería pues recordar a algunas de las personas que han tenido la oportunidad de pasar por este espacio, que precisamente tiene que ver, uno, con el tema de pandemia, porque estos espacios virtuales se construyen de muchas maneras como respuesta a esa dificultad del encuentro social, del encuentro físico, del distanciamiento físico, como lo planteaba Patricia. Entonces eso nos da como alternativa comenzar a construir espacios de relacionarnos. Escuchando un poco a Patricia, escuchando un poco a Clara y desde las vivencias, se da uno cuenta que el efecto o las consecuencias van a ser muy grandes y muy profundas para las nuevas generaciones, para la sociedad futura, pero igual para la sociedad en este momento que está viviendo espacios de cambio y de transformación muy importantes. Por ejemplo, y voy al punto que tú planteabas, Mauricio, en Francia, en el momento del confinamiento, estábamos viviendo grandes luchas sociales contra una reforma del gobierno de Macron, una reforma en el sistema pensional que trasciende a las nuevas generaciones. Es decir, el gobierno dice que hay un problema a futuro sobre el tema pensional que va a ser infinanciable y que quienes deben pagar ese vacío a futuro tendrán que ser las nuevas generaciones. Estando en ese contexto, con grandes luchas sociales, enormes movilizaciones en toda Francia, se da el confinamiento y se da una ruptura a esa movilización, a esa protesta social. Y eso deja entonces abierto los temas como tú lo venías planteando y se encuentran muchas coincidencias. Si bien es cierto, y ya lo evidenciamos en el tema de la educación, de acceso al internet y a los aparatos de comunicación como el computador o los teléfonos o las tabletas,
que es mucho más de fácil acceso en Francia que en Colombia. De todas maneras, esta crisis sí comenzó a evidenciar elementos comunes de crisis del modelo social, porque el modelo social sigue siendo un modelo capitalista, tal vez más atrasado en Colombia y más brutal por la desigualdad social. Pero aquí quedó claro, durante las primeras semanas de confinamiento, no había mascarillas o tapabocas o máscaras, el nombre, bueno, que se utiliza dependiendo del país. No había, físicamente no había. Yo recuerdo que cuando comenzó la situación, hicimos contacto con algunos amigos para comprar una caja entre varios, digamos, una caja de 100 mascarillas para repartirnos. Cuando tomamos la decisión, ya no había en el mercado. Y el ministro de Salud de la época decía, ese es el responsable para la pandemia. El ministro de Salud decía en los medios de comunicación que no era necesaria, que eso no servía para nada, pero era simplemente por ocultar una carencia enorme de un sistema que está volviendo mercantil, en donde la salud comienza a ser solamente un bien que se compra y se vende. Cuando el sistema de salud francés era el orgullo de su país, construido desde la Segunda Guerra Mundial, y vamos con la otra coincidencia, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda esa serie de conquistas que la humanidad, después de este drama tan terrible, tan enorme que fue la Segunda Guerra, pasa como a una sociedad más humana, a reconstruirse de otra manera. Hay grandes avances, pero hoy estamos frente a una situación que evidencia un sistema mercantilista de la salud, de los servicios públicos. En Colombia lo estuvimos viendo, lo sufrimos desde cerca. Un familiar muy cercano, médico, que trabajaba en las zonas rurales de Atlántico. Su compañera, su esposa, era quien le fabricaba artesanalmente sus vestidos de protección y sus mascarillas, porque no tenía una dotación. El resultado podrán imaginarlo, el más dramático: sufre la contaminación del COVID, que lo lleva a una larga estadía en cuidados intensivos hasta su fallecimiento. Precisamente hoy estamos a 4 meses de ese doloroso día que hoy con mucha tristeza aún lo tenemos muy presente. Eso no sé si de alguna manera responda a tu pregunta, pero porque es desde lo humano y desde las vivencias reales que se pueden explicar los fenómenos sociales. Y para redondear las ideas, vuelvo a insistir, me preocupa las nuevas generaciones, su manera de relacionarse, su manera de construirse, su manera de proyectar el futuro, cuando todos los días te están cambiando las reglas de conducta en las sociedades. Entonces vamos a periodos de profunda inestabilidad. No quiero ser ave de mal agüero, como dirían los abuelos, pero dada la situación actual, viendo el comportamiento general de la mayoría de gobiernos en el mundo, vamos a estar enfrentados a situaciones sociales supremamente graves. Estamos seguramente muy a puertas de situaciones de profunda pobreza en algunos países, de miseria o profundización de la miseria en muchos otros, y seguramente las protestas sociales estarán al orden del día. Las protestas por el hambre, las protestas contra la miseria, y lo más dramático, y ahí termino, es que en medio de una situación sanitaria
dramática para la humanidad. En la bolsa de valores en Estados Unidos colocan el agua a cotizarse como si fuese una mercancía. Es tal vez lo más dramático con que cierra este año. De ahora en adelante, el agua va a tener un precio en la bolsa de valores. Sí, es muy triste cuando Gustavo precisamente mencionó la palabra humano, y uno pensaría que con una situación de estas deberían las personas todos ser más solidarios, y uno se da cuenta que el Estado, en vez de ser solidario con la gente, o sea, no tomó las medidas necesarias. Mucha gente se quedó en la quiebra, no habían recursos, o sea, no hacían nada por ayudar a la gente. Y mismo, yo hablo por los empleados médicos, las enfermeras, todo el personal médico de los hospitales, son unas personas que han sufrido mucho lo de la pandemia, son los que están trabajando por nosotros, son la gente que les ha tocado más sufrir y han sido muy maltratados, tanto por el Estado, porque no tenían los medios de trabajo, todas las cosas de trabajo, e igualmente por las mismas personas. Uno pensaría que deberíamos ser más solidarios, pero uno veía desafortunadamente muchos videos en varias partes del mundo donde los médicos, los enfermeros, las personas que trabajan no podían llegar a sus apartamentos porque eran mal recibidos por la misma comunidad. Y eso es doloroso, porque en vez de ser solidario uno con lo que está pasando, en vez de unirnos para tratar esta pandemia y para salir todos adelante, habían cosas muy tristes como estas. Entonces, bueno, pues igualmente nosotros aquí desde lejos vemos nuestras familias, las experiencias, los que se quedaron sin empleo, las empresas que les tocó luchar para que no quebraran, o sea, muchas cosas que bueno, estamos ya a fin de año y ojalá que podamos salir adelante, que seamos más solidarios, que entre todos tenemos que unirnos algún día para poder lograr tantas cosas que pasan en nuestro mundo. Y bueno, la pandemia es una de ellas, estamos saliendo adelante, vamos a lograrlo y ojalá que la gente no sea indiferente. Solamente cuando nos toca a nosotros, cuando hay alguien cercano que le pasa esto, es que creemos que esto es realidad y que existe, y no nos cuidamos, no cuidamos de los demás, no cuidamos a nuestros familiares. Hay muchas anécdotas de esto, de pronto los jóvenes que no creían en esto y salían a descuidarse y llegaban a la casa a infectar a los padres, a los abuelos, que son los que más sufrían en este momento. Entonces es para reflexionar mucho esto que nos ha pasado, que sigue pasando porque no ha parado, en de que hay que tener mucho cuidado de cuidar a los demás. Entonces no sé qué piensa Patricia, que también, bueno, le ha tocado mucho, como decía Gustavo, y bueno, le ha tocado a todos. Entonces, ¿cómo qué mensaje le das como a los colombianos, a nuestros amigos, para terminar este tema de la pandemia, para salir adelante todos, ¿no? Claro que sí, que en medio de todos esos sinsabores o a veces todas estas situaciones, a veces también se llega a una autoridad, porque a veces decimos la autoridad no quiere decir que uno sea tacaño, pero con esa autoridad también ser solidario, que lo podemos ser al mismo tiempo. Nosotros aquí en nuestro programa, en nuestro canal, todas esas personas hermosas, lindas que fueron unos invitados, se pueden decir de lujo, mujeres como Luzmila, es una mujer que está trabajando en el Nariño, que hace todo con la gente, con las mujeres, sigue esa esperanza de ese café, de esos productos para poder ser comercializados entre nosotros, y esa es una manera de ser la solidaridad. Entonces yo invito también a todas esas esperanzas, a todos esos invitados e invitadas que tuvimos que están en los territorios, esos líderes sociales, esas lideresas sociales nos muestran un poco que tenemos eso sensible, que tenemos esas esperanzas. Hoy precisamente el Día de los Derechos Humanos, se decía siempre al principio, decíamos, uno tiene que ser tolerante, tolerar, soportar, pero llega un momento en que de tantas masacres que han pasado en nuestro país, en Colombia, los líderes sociales, ¿qué hacen? Ellos continúan y siguen el diálogo en vez de tomar las armas. Entonces, y es
y en momentos de rabia, de cólera, ellos tienen todo el derecho porque han matado a muchísimos. ¿Y cómo responden? Ellos responden con el diálogo. Y eso en otros países actúan de otra manera. Entonces, si se saben las constituciones, si se saben los derechos humanos, es un derecho al poder uno defenderse. Pero ellos se defienden con la palabra. Entonces, yo invito a esto, en medio que me ha tocado a mí personalmente muchas cosas y ayudarnos y estar con la distancia, pero ser solidarios. Sí, como dice Patricia, nombró a Luzmila Ruano, una de nuestras invitadas. Tuvimos muchos invitados importantes, muchas personas que trabajan por la comunidad de sus diferentes espacios. Está entre ellas también María Cepeda, está la concejala Heidi Sánchez, que les enviamos un saludo, está Cielo Rusinski, está Eduardo Lave, entre otros de las personas que tuvimos invitados, que son líderes que trabajan con las comunidades. Decíamos lo que está pasando en Colombia, aparte de la pandemia, que ha sido dura para todo el mundo. En Colombia hay otra pandemia que ha pasado en Colombia, lo de las masacres, lo de la muerte de líderes sociales precisamente, que fueron muchos invitados nuestros, y que trabajan con las comunidades directamente y lo único que hacen es eso, trabajar porque haya un bien en su barrio, en su pueblo, en su región, y los están asesinando, los están matando. Y decían, ser líder social es un riesgo, pero decíamos también ser periodista es un riesgo, decíamos también ser profesor es un riesgo. Hay muchas profesiones que se están convirtiendo o se convirtieron en riesgo para hacerlas, porque es un trabajo que hacemos para la comunidad y como que eso es un delito. Entonces, por ejemplo, Clara, que es profesora y nos damos cuenta que el mismo Estado, el mismo senador, por decir hasta el nombre Uribe Vélez, decía que los educadores son los que lo que hacen es... ¿cómo es la palabra? Gustavo, se volvió. Adoctrinar a los alumnos. Y entonces, eso es una amenaza de muerte porque le está diciendo que ellos son guerrilleros o que son, o sea, de una vez los involucra. ¿Tú qué crees de esto, Clara? O sea, que una persona de estas que está en el Estado que mencione esto y que diga que los profesores hacen esto. Yo pienso que el trabajo de la docencia, de ser maestro, debe ir más allá que simplemente llevar unos conocimientos meramente académicos. Pienso que a pesar de esos pronunciamientos, no debemos callarnos, no debemos ocultar la realidad, y pienso que uno de los objetivos principales de la educación es fomentar el sentido crítico y analítico de los estudiantes. Y eso no nos lo pueden quitar. Somos seres humanos que debemos influir de alguna manera desde nuestro ámbito de trabajo para eso, para fomentar el sentido crítico, para seguir en un fortalecimiento precisamente de hablar, de pedir respeto, de pedir la reivindicación de nuestros derechos humanos, precisamente de la situación que vivimos. Muchos de nuestros colegios no tienen las garantías necesarias para realizar un trabajo académico y social como debe ser. Entonces no debemos callarnos, nosotros debemos seguir trabajando, fomentar el liderazgo, fomentar el sentido, fomentar la reflexividad. Nos lo vimos algunos de nuestros invitados que todavía nos dan esperanza por la juventud que tienen y tienen esa voz de liderazgo allí todavía viva, y eso es lo que debemos hacer en nuestro ámbito de trabajo, fomentar precisamente eso en nuestros estudiantes y seguir por ese camino. Sí, nosotros vemos que la lucha en América Latina se ve en muchos países donde la gente sale a marchar, a manifestar, inclusive ha logrado muchos cambios, pero en Colombia es igual, la gente sale, se vio en el paro del 2019, se ve en la marcha, siempre la gente está luchando, a pesar de que en Colombia nos matan. En Colombia es más difícil hacer oposición, es más difícil salir a hablar, es más difícil salir a protestar. Siempre están los estudiantes de frente, están los profesores, están los sindicalistas, está todo el mundo luchando, a pesar de esto, de que nos matan, Gustavo.
¿Qué opinas de esto, de cómo la gente resiste en Colombia, cómo los líderes sociales resisten, cómo siguen trabajando? Mauricio, es tan descorazonador. Yo no sé si es que desafortunadamente el contexto me haga referirme de manera un poco negativa hacia lo que pasa en los contextos sociales. Pero lo que tú estás hablando es que es muy doloroso. Eh, Parece que ese ciclo perverso del asesinato de las mejores personas en Colombia no parara. Yo lo decía tal vez hacía algún tiempo, cuando yo estaba muchacho, era el sindicalismo el que era asesinado, pero eran por decenas de sindicalistas. Y en esa época, porque tuve la oportunidad de estar de cerca en los procesos sindicales, de creación de sindicatos por rama de industria, tú recuerdas, con la UNEP particularmente, pero también estaban los de la energía, los trabajadores de la energía, los trabajadores de los alimentos. Había una efervescencia sindical con visión de país, no el sindicalismo que pide aumento de sueldos y se queda ahí, no, eran sindicatos muy ligados a las luchas de los barrios, campesinas, indígenas, en toda su dimensión, que se planteaban como una opción de país. Y en menos de una década exterminaron al sindicalismo colombiano, que era personas que conocí yo, grandes dirigentes sindicales admirables en su vocación de servicio al país. Y me permites, pero en este momento no puedo dejar de pensar en muchos de ellos. Bueno, es una etapa muy dolorosa. Después de eso, muy seguidito, se da toda esa arremetida contra los movimientos de la izquierda colombiana. Colombia era un país politizado. Colombia era un país, porque tuve el privilegio de visitar muchas regiones donde en las zonas campesinas el campesino era no adoctrinado, era una persona ilustrada desde la vivencia de sus realidades hasta la percepción del país que querían construir. Y teníamos entonces fuerzas políticas desde los movimientos sociales, en las calles, en los barrios, con un profundo arraigo social. Y estos movimientos fueron exterminados así físicamente. Hoy nos queda la personería jurídica, la Unión Patriótica, quedo yo. Pero de resto lo que tenemos son muertos, asesinados y desaparecidos de la peor manera. Y hoy, cuando digamos una década después, como que emerge una nueva generación de hombres, de mujeres que hacen lo que tú decías, que hacen lo que nos han dicho tantos. Tú hablabas de algunas de las personas que nos han visitado, pero también no podemos dejar de mencionar a nuestro querido amigo, el padre Henry Ramírez, a Carolina Riviera, una jovencita que empieza como a cuestionarse el país y el modelo de sociedad en la que vive y empieza a plantear alternativas de una manera muy seria y muy argumentada. Este joven canábico objetor, es que uno se deleita escuchando a estos muchachos, uno dice hay nuevas generaciones y esas nuevas generaciones están siendo el blanco del terror de Estado, porque es que esto no tiene otro nombre, es una élite que se ha enquistado en el poder en Colombia, que trafica con todo, porque en Colombia trafican con todo. Seguramente el tráfico de las vacunas ya lo tienen organizado. Le dirán a la gente no se la vamos a cobrar, pero se la van a cobrar 10 veces por otra manera, por la reforma tributaria que están planteando o por el nuevo gerente del Banco de la República, que es el actual ministro de Hacienda. En fin, toda una serie de aberraciones que la sola manera de controlar el país es por la vía de la violencia y acallar a sus mejores hijos y a sus mejores hijas,
a la gente más linda, a la gente más noble, a los que conocen los territorios. Aquí los hemos estado escuchando. Fue bellísimo escuchar, ¿cómo se llamaba la compañera? Mercedes Mendoza, una compañera educadora. Lástima que no pudiste estar, Clara. Una mujer bellísima, con ese conocimiento de su territorio. Esta otra compañera, Patricia Maya, con una visión vasta del país, desde los movimientos indígenas y los barriales, bellísima. El mismo, bueno, si de pronto lo critican un poco, pero Beto Coral, es un muchacho de admirar y responde también a esas nuevas generaciones que tú vienes planteando. Generaciones que quieren vivir de otra manera, que no están bajo ninguna doctrina ni ningún dogma, simplemente quieren vivir en otro país, quieren vivir en paz. Esa bota profunda. Claro, seguramente. Y oigo con todo el repudio y con toda la tristeza que incluso una cantante, una mujer tan noble como Adriana Lucía, que termina de hacer un concierto para recoger dinero para quienes el gobierno ha olvidado y recibe amenazas en su teléfono portable, amenazas de muerte. No, esto no se acepta y yo creo que tenemos que insistir, si bien es cierto, hoy termina una campaña que culmina, hoy se depositó simbólicamente ya la carta en la sede de la Corte Penal Internacional, pero yo los invito a quienes nos están viendo, a quienes nos escuchan, a quienes nos han acompañado y nos van a acompañar, porque Mauricio también tiene ya buenas noticias para iniciar el 2021. Es de continuar la solidaridad, muy importante, la solidaridad que no sea de palabras, sino en cosas y en hechos reales, con nuestra gente y la gente que lo necesita de verdad, con nuestros amigos, personas como ustedes, a las que quiero mucho y tengo aquí muy cerca de mi corazón, y a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, para que miremos cómo juntos, de pronto esas palabras de optimismo que reclamaba Mauricio, como con alguna insistencia, son esas palabras para que este mundo realmente lo podemos cambiar y seguramente lo vamos a cambiar. Hoy hay una generación muy hermosa que está en las calles. En Francia también volvió a salir a las calles. Ya lo vimos el sábado anterior, el sábado hace 15 días, el día del martes anterior y este sábado nuevamente. Y la gente va a construir ese mundo hermoso que realmente merecemos conocer. Claro que sí. Va a ser. Todo se vio también y ya que ya no va a ser el embajador, ya no va a ser el Víctor Martínez. Entonces son cosas que se dieron con esperanza, saliendo a las calles, escribiendo, todos los medios alternativos. Entonces sí se puede. Estamos a esa esperanza, a ese amor que está ahí y a esa solidaridad. Sí, como dice Gustavo, ese mensaje que lanza y que es cierto, que nos escuchen todas las personas que nos escuchan, que debemos unirnos, debemos trabajar. Yo siempre aquí en el exterior, los colombianos no les gustaba a algunos de que les dijeran es que Colombia es Pablo Escobar y narcotráfico. Pero es que ¿quién es hoy Colombia? Está gobernada por el narcotráfico, por los paramilitares. Eso todo el mundo lo sabe. O sea, Pablo Escobar está muerto, pero los narcotraficantes están en el gobierno. Y todo el mundo lo sabe. Y eso es lo que tenemos que... O sea, todo el mundo lo sabe y no nos da pena que lo sepan. ¿No? Debemos de insistir de que sí estamos gobernados por ellos y que nos están matando, que no están haciendo nada por la gente. Que no solamente las masacres, los asesinatos, sino por todo, por la salud, no hay educación, no hay nada, no hay salarios. Hace poco el ministro dijo que tenían que bajar el salario mínimo porque era el salario de los más altos del mundo. Son cosas que pasan en Colombia que son terribles y cada día pasan cosas más terribles. Entonces el llamado que hace Gustavo, el llamado que hago yo, el llamado que hacemos nosotros como canal y como asociación es eso, a unirnos. Por eso todos los invitados que hemos tenido son personas que trabajan con sus comunidades, grandes líderes. De pronto no lo hemos nombrado a todos. Está también Uldarico Flores, que trabaja por los presos políticos, que también han sido
el gobierno ha sido indiferente porque tras el proceso de paz, mucha gente está en las cárceles. Durante la pandemia no tuvieron cuidados, mucha gente se enfermó, hubo masacre en la cárcel Modelo, en muchas cárceles hay maltrato. Hay muchas cosas que estos líderes hacen y que la gente no lo ve y que son gente buena, que reciben amenazas a diario, que han recibido atentados, pero que cuando los entrevistamos son la gente más linda, que la gente quiere vivir, aman la vida, siempre los ve con una sonrisa para seguir adelante y trabajar en esto. Entonces no sé si hoy, que es precisamente es el Día de los Derechos Humanos, y dentro de nuestros invitados hay un grupo, incluyéndonos nosotros, que hicimos lo de la campaña que se ha gustado, que hoy está terminando, que era enviar una letra a la Corte Penal Internacional, una carta, bueno, aquí hicimos letra, a la Corte Penal Internacional para que nos ayude, para que intervenga en Colombia, porque esto no puede seguir así, con tantos asesinatos, tantas masacres. Recordamos también a uno de las personas que dirige esta campaña, que apoya, Jenner Usuga, y su esposa Joana Ospina, que han estado trabajando mucho, hasta las 24 horas, hacen directos a cualquier hora y han estado pendientes y están en este momento todavía trabajando para que esta campaña fuera un éxito. Igualmente a Alexo, el caricaturista, que es una persona que con sus caricaturas lanza un mensaje a todas las personas de lo que está pasando en Colombia. En este momento también está haciendo una exposición en Argentina. Estaremos mirando, publicando los videos de todas estas acciones que están haciendo el día de hoy por esta campaña. Entonces, no sé, Gustavo, ¿qué más mensajes envía Patricia, Clara, a la gente? O sea, hoy estamos estoy tan emocionado porque le da uno como entre tristeza, pero también esperanzas de que pase algo en nuestro país. Porque tristeza, porque pareciera que no se pudiese hacer nada, pareciera que todos los gobiernos saben lo que pasa en Colombia, pero nadie dice nada ni nadie actúa. Pero también esperanza porque todas las acciones que hemos hecho, como la vez pasada que también se envió una carta a los diputados de Europa, hubo como 130 diputados y no creo que estuvieron ahí, están pendientes de lo que pasa en Colombia. Desafortunadamente pues hubo más en contra, pero están ahí. Igualmente con la gente que se unió a la campaña, con personajes como Margarita Rosa de Francisco, como Aterciopelados, como, bueno, mucha gente que se sigue uniendo por la vida, Aida Bella, las mujeres del Movimiento Colombia Humana y mucha gente que se viene uniendo a esta campaña y ojalá que sigamos adelante, sigamos unidos para poder lograr un cambio en Colombia. Entonces, los dejo con un saludo a ustedes porque pudiéramos hablar todo el tiempo de lo que está pasando en Colombia, de los derechos humanos, ya que estamos en el país de los derechos humanos. Un mensaje para todo eso que está pasando y cómo hacer para parar todo esto. Pues el mensaje solamente es de resistencia, de mucho cariño, mucho afecto, desde la distancia para esos luchadores y luchadoras sociales en Colombia. Recordar algunas de las personas que aún no hemos nombrado que han pasado por este espacio que se ha convertido en una herramienta de comunicación. Hablo de, por ejemplo, Liliana Valdés, nuestra amiga en Suiza. Hablo de Juana Fanador, también de Marina Cantillo, de Mireya Perea, de Mario Humberto Calisto, bueno, a Jenner ya lo habías nombrado. Sí. Y solamente eso, recordar con mucho cariño a esos líderes y lideresas sociales que han pasado por este canal, agradecerles a ti, Clara, agradecerle a Mauricio y a Patricia, esa fuerza, esa constancia, esa determinación para sacar este proyecto adelante. Estoy muy seguro que el cierre de año para ustedes será de especial recuerdo con este canal y de mucha energía para el año venidero. Nos veremos nuevamente en estos espacios. Reciban ustedes un cariñoso saludo lleno de afecto, lleno de emoción y de solidaridad para cada uno y para cada una. Y bueno, gracias. Así es, gracias Gustavo, de cuidarnos,
que estamos aquí, que todavía hay gente buena como nosotros y todos nuestros invitados que han sido, y que todavía hay muchísimo más. También llamo a esa unión de familia, de amigos, de pareja, manejar las diferencias. Estamos en estos momentos de esta pandemia que nos hace pues ser inestable, vienen diferentes, toma uno su carácter. Entonces en familia viene y no destruirnos entre familia, no destruirnos entre amigos. Eso es más bien ayudarnos, darnos esa mano. Y gracias Clara, gracias Mauricio, gracias Gustavo por estar, y vemos que sí se puede y seguimos resistiendo. Sí, gracias Pati. Yo quiero también enviar un mensaje de agradecimiento y admiración a ustedes por este espacio y a los invitados, porque en varias de las entrevistas lo dije, son un ejemplo admirable, ya que siguen la lucha fuera de nuestro país y nos dan el ejemplo a los que estamos aquí, a veces tan callados y tan sumisos. Gracias por ese espacio, y es una invitación a seguir trabajando, a no perder la esperanza, a no callar la voz y a seguir luchando por ese país que soñamos. Claro que sí, verdad que si se nos quedó algún nombre, algún invitado muy especiales, les enviamos un abrazo muy fraterno, de que este fin de año sea mejor y que el próximo año sea muchísimo mejor, que seguiremos trabajando en unión y esperamos seguirlos teniendo por aquí en nuestro canal. Y un gran abrazo muy especial a las personas que nos siguen. De verdad, no hay personas que siguen siempre nuestras transmisiones y que les enviamos un abrazo también fraterno, que estén con sus familias, puedan compartir en este año que ha sido tan difícil para todos. Y precisamente pues la canción que estuvo como de moda en la pandemia, ¿no?